En este nuevo vídeo vamos a hablar sobre las posiciones relativas de dos circunferencias. En esta ocasión veremos la teoría y en un siguiente vídeo haremos unos cuantos ejemplos. Para calcular la posición relativa de dos circunferencias, pues tenemos una opción: resolver el sistema que está formado por ambas ecuaciones, y entonces, si no encontramos solución, significa que las circunferencias son exteriores, es decir, no se cortan, estarían así, o una está dentro de otra, porque si tengo una circunferencia dentro de otra, tampoco se cortan. No tienen por qué ser concéntricas, es decir, pueden estar así, ¿de acuerdo? Si hay una solución única, pues las circunferencias son tangentes. Pueden serlo interiormente o exteriormente, es decir, pueden estar así, ¿de acuerdo? Con un punto aquí de corte, o así, con un punto de corte exterior. Si hay dos soluciones, las circunferencias son secantes, es decir, tendremos las circunferencias así. Hay dos puntos de corte, por tanto, hay dos lugares donde se cortan y tendríamos esa exposición. Otra forma de calcular la posición relativa, previa, es decir, sin necesidad de resolver el sistema, y que por contra no nos proporciona los puntos de corte, es simplemente medir la distancia que hay entre los centros. Entonces, para que lo veamos claramente, voy a subir hacia arriba, que se vea el dibujo. Aquí lo tenemos. Y entonces, si tengo dos circunferencias, la primera C1 con centro O1 y radio 1, y la segunda C2 con centro O2 y radio R2, y vamos a suponer que el radio 1 es mayor que el radio 2, aunque podrían ser radios iguales, no pasaría nada. ¿De acuerdo? Entonces, si la distancia entre los dos centros es mayor que la suma de los radios, las dos circunferencias son exteriores. Sería este caso. Es decir, si la distancia entre los centros es mayor que la suma de los dos radios, es decir, hay un trozo aquí entre medias que es mayor que la distancia, entonces van a estar en esta posición, son exteriores. Si la distancia entre los centros es la suma de los radios, entonces las dos circunferencias son tangentes exteriores. Como podéis ver, sería esta situación. Es decir, tendríamos esto. Si os dais cuenta, la distancia entre los centros son un radio más el otro radio. Tiene sentido, ¿verdad? Si tenemos que la distancia entre los dos centros está comprendida entre la resta de los dos radios y la suma de los dos radios, entonces las circunferencias van a ser secantes. Es decir, vamos a estar en esta situación. Si os dais cuenta aquí, la distancia entre centros pues está por encima de la resta de los radios, pero debajo de la suma de los radios, porque si estuviera por encima estaríamos en la posición de exteriores. Si la distancia entre centros es la resta entre radios, las dos circunferencias son tangentes interiores, es decir, estaríamos en esta situación, ¿vale? Eso quiere decir, si digamos que un radio menos el otro es 0, pues estaríamos en esta posición, ¿de acuerdo? Tangentes interiores. Por otro lado, si la distancia entre los centros es menor que la resta de los radios, entonces una circunferencia está dentro de la otra. Sería esta situación, son interiores, una está dentro de la otra. Y finalmente, si los dos centros son iguales, pues las circunferencias son concéntricas. Y si son concéntricas, pues tenemos las posibilidades de que una esté dentro de otra o que coincidan. No tenemos más historias, ¿de acuerdo? Hasta aquí este vídeo de teoría. En el próximo vídeo pues haremos uso de estas relaciones para calcular la posición relativa. Obviamente, cuando haya corte tendremos que calcular cuáles son los puntos, porque tendremos que dar ese tipo de dato. Hasta entonces.